Bueno, hermanos, ahora vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo del 4 al 9. Filipenses 3, del 4 al 9, y leemos todos juntos, hermanos, por favor. Dice así: aunque yo tenga también de quién confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la ley que es la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Y bueno, ahora a continuación viene el mensaje llamado Convicciones Transformadoras, a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Francisco Soto. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre Santo, Todopoderoso, gracias porque nos das este tiempo, Señor, para meditar en tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, a través de esta meditación a cada uno de nosotros, que quede, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que tú has preparado, Señor, y pueda tu palabra, Señor, transformar nuestra vida, Padre. Por favor, te suplico todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, recordemos que en este mes se estará hablando acerca de las convicciones y pues el pastor, cuando me invitó a predicar, me dice: nada más le pido que su tema gire alrededor de las convicciones, y dije, bueno, ¿qué puedo predicar en relación a las convicciones? Y pues me llevó Dios a este pasaje, ¿no? De ver cómo Pablo, aún teniendo esas grandes convicciones, fueron transformadas por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el tema, hermanos, de esta tarde ya, convicciones transformadas. No vamos a basarnos únicamente a este tema, veremos algunos otros pasajes de la Escritura que nos ayuden a entender por qué creemos, o por qué decimos, o por qué pensamos que nuestras convicciones tienen que ser transformadas. Y para ello, hermanos, primero creo que es importante que entendamos la palabra convicción. Buscando una definición de esta palabra, encontré la siguiente. Hay muchos géneros, pero tomé esta. Allí en la web encontré muchas definiciones y tomé esta. Dice: es una creencia o principio arraigado en una persona en relación a la veracidad de una determinada idea. ¿Sí? Vamos, es algo que nosotros creemos como cierto de alguna situación. Pero hay una segunda parte de la definición que creo yo que es muy importante, quizás la más importante, que dice que esa persona toma esta creencia o este principio, lo asume como práctica de la vida cotidiana. ¿Sí? Y esto y hacia allá es donde creo que es importante que enfoquemos el estudio de nuestras convicciones, práctica de la vida cotidiana. Nuestras convicciones, hermanos, no son las que expresamos con nuestros labios aquí en el templo. No son, hermanos,
las que incluso cuando nos paramos a predicar aquí, predicamos y decimos de la palabra de Dios. Son las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero nuestras convicciones, hermanos, son las que nos llevan a actuar de tal o cual forma, allá afuera. A lo mejor aquí somos bien portaditos, tratamos de no enojarnos, tratamos de bendecir y no maldecir, tratamos de cumplir con todo lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando salimos y cuando estamos allá afuera y cuando somos llevados a momentos difíciles, críticos, que nos hacen a lo mejor ponernos tensos y que salga de nuestro ser lo que realmente somos, ahí aparecen nuestras convicciones, hermanos, en lo que hacemos. Nuestras convicciones son aquellas creencias o principios que determinan nuestra conducta. Entonces podemos voltear el significado un poquito y podemos decir que si queremos saber las convicciones de una persona, tenemos que mirar su conducta. Con eso podemos ver las convicciones de una persona. Recordemos, hermanos, lo que Jesús decía acerca de los fariseos. ¿Qué les decía al pueblo, a la gente? Le decía, miren, de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Precisamente porque ciertamente predicaban conforme a la ley, predicaban conforme a la palabra de Dios, pero el actuar de los fariseos no era conforme a lo que ellos mismos predicaban. Les decía nuestro Señor Jesucristo, a ellos, al pueblo, les decía, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, allá en Lucas 12:1. Les decía a ellos mismos, ahí mismo en Lucas 12, a los fariseos les decía, sepulcros blanqueados, diezmáis, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque al final de cuentas nuestras convicciones es lo que nos va a llevar a mostrar, o lo que va a mostrar lo que realmente somos nosotros, en nuestra conducta, hermanos. Podemos hablar maravillas de lo que creemos. No, sí, yo creo que debemos amar a nuestro prójimo. Pero apenas nos vemos afectados en algunos de nuestros intereses y nos olvidamos del amor al prójimo. Y voy a poner un ejemplo mío. Apenas se me mete alguien en un carro cuando voy manejando y me olvido que tengo que amar al prójimo. Y ahí voy queriendo buscar desquitarme. Y así, hermanos, nuestra conducta es lo que realmente muestra nuestras convicciones. Y por eso, hermanos, es que afirmo, y conforme lo dice la palabra de Dios y conforme lo vamos a estudiar ahora, puedo decir que nuestras convicciones tienen que ser transformadas. Vamos a ver otro pasaje allí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 16. Habla de la carta que Jesucristo manda o le dice a Pablo que escriba para la iglesia de Éfeso. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, o sea, Jesucristo les dice esto a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer
de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí? El mundo, hermanos, en el primer siglo, el mundo dominaba el Imperio Romano en aquel tiempo, así que podemos decir que el mundo romano en el primer siglo, hermanos, era en muchos aspectos muy parecido al actual que nosotros estamos viviendo. Giraba, hermanos, en torno a las fiestas a los dioses paganos. Era liberal en el aspecto sexual. La gente pensaba en el sexo fuera del matrimonio como si nada, como algo normal. La homosexualidad y muchas otras cosas que ahora vemos que parecieran normales y que se quieren manejar como algo normal, lo era en aquel tiempo, hermanos. Así que podemos decir, hermanos, que nosotros, como iglesia o como personas, como hijos de Dios, estamos asentados exactamente en el mismo lugar en que estaba asentada esta iglesia de Pérgamo. Esto es, donde mora Satanás. Estamos asentados en el mundo. No estamos en una burbuja, no estamos aislados, sino que vivimos en el mundo, decía nuestro Señor Jesucristo en una oración pidiendo por sus discípulos y por todos aquellos que habríamos de creer en Él. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Allí estamos, hermanos, en ese lugar. Allí vivimos, ahí nos desarrollamos cada uno de nosotros. La iglesia de Pérgamo, hermanos, no estaba libre de todo eso. Ni nosotros lo estamos. En la iglesia de Pérgamo, ciertamente, hermanos, había fieles dispuestos a dar su vida por el Evangelio, por el nombre de Cristo. Antipas dice, Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Pero a su vez, hermanos, había aquellos que coqueteaban con las doctrinas que Cristo aborrecía, que coqueteaban con las doctrinas del mundo. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, les dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Para entender, hermanos, esto de la doctrina de Balac, pues solamente tenemos que recordar, de Balaam, perdón, tenemos que recordar lo que sucedió. Lo pueden leer en su casa, hermanos, números 22 al 25. Son 3 capítulos donde relata la historia de Balaam y Balac. Balaam, hermanos, un profeta mercenario. No era un profeta de Dios, era un profeta mercenario. Vendía sus servicios al mejor postor. Podríamos decir que era como un hechicero de los de ahora, de esos que dicen, ven y yo te voy a generar una maldición contra estos, o una bendición contra estos, o ven y yo te voy a quitar esta maldición porque seguramente tú tienes este problema, porque recibiste una maldición de tu vecino, o así, de ese tipo de gentes. Así era Balaam, pero era muy famoso. Era muy famoso porque muchas de sus maldiciones y bendiciones parecía que tenían resultados. Balac era el rey de Moab y estaba preocupado porque porque el pueblo de Israel iba avanzando en el desierto hacia su fin, que era llegar a la tierra prometida. Iba conquistando pueblos y conquistándolos, y la bendición de Dios era sobre el pueblo de Israel. Y entonces Balac se preocupa y dice, ¿cómo le hago? Ya están aquí cerquita.
Ya están aquí por la entrada a Salamanca, ya vienen y el que sigue soy yo. ¿Qué hago contra el pueblo de Israel? Y dice, ya sé, ahí está Balac. Lo voy a contratar para que maldiga al pueblo de Israel y no me haga daño. Y bueno, manda a llamar a Balac de allá de lo lejos y lo trae. Dios, fíjense, dentro de todo, Balaam consulta a Dios, Dios le dice que no vaya. Pero luego llegan otros emisarios de Balac y le insisten y dicen, vamos. Y Balac, bueno, espérense, voy a consultar otra vez a Dios. Y tras la insistencia, entonces Dios le dice a Balaam, ve. Pero Balaam iba con la idea de ganar dinero, hermanos, de maldecir al pueblo de Israel para ganar dinero. Le iban a pagar mucho dinero por este servicio. Sin embargo, Dios le manda que vaya, no le permite, lo lleva. Y aún en todas las dificultades que tuvo para llegar hasta Moab, ahí con el rey Balac, llega. Suben a un monte alto desde donde podían ver al pueblo de Israel y le dice, pues adelante, maldice al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la situación? Que de la boca de Balaam salían puras bendiciones para el pueblo de Israel. Puras bendiciones para el pueblo de Israel. Y pasa una vez y le dice Balac, oye, ¿qué pasó? Yo quiero que lo maldigas, no que lo bendigas. Y otra vez y nuevamente. Y oye, no, pues ¿de qué se trata? Y la tercera vez, igual, puras bendiciones de parte de Balaam hacia el pueblo de Israel. Hasta que Balac se enoja, le dice, ¿sabes qué? No, ya vete allá de donde viniste a 3-4 semanas de camino, regrésate, porque no está funcionando lo nuestro. Pero Balaam, hermanos, quería dinero. No había hecho ese viaje de balde. Así es de que le plantea otra estrategia al pueblo, le plantea otra estrategia a Balac para enfrentar al pueblo de Israel. Y la estrategia es, ¿sabes qué? No lo enfrentes, que no haya enfrentamiento con el pueblo de Israel. Conquístalo. ¿Cómo? Muy fácil. Apela a sus debilidades humanas. Apela al pecado. Y ya verás que caen redonditos. Dice Números 25, 1, 2, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Balaam Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El ataque, hermanos, vemos entonces que el ataque de Moab hacia Israel no fue un ataque frontal, no fue vamos a hacer la guerra contra ellos y a pelear contra ellos. Aquí vemos cómo fue el ataque. El pueblo de Moab se empezó a infiltrar al pueblo de Israel y a invitarle a sus prácticas pecaminosas. Así de sencillo. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel? Así de sencillo, cayó y se rindió al pecado. Así acudió el pueblo a Baal Peor, pero dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Trajo consecuencias? Sí, hermanos, trajo consecuencias. Es muy cierto, hermanos, nosotros nos encontramos en el mundo. La influencia del mundo es fuerte, muy fuerte, hermanos. Decía nuestro hermano David ahora que vino a predicar, que la iglesia le debe de indicar
y debe imponer ante la sociedad hacia dónde ir. Dice, pero tal parece que estamos pasando una época en la que la iglesia no está haciendo eso. Y sí es muy cierto. Parece que más bien el mundo se está infiltrando dentro de la iglesia en lugar de que la iglesia esté impactando allá afuera. Esto que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel tiempo, Moab contra Israel, la forma en que fue vencido, puede ser que esté sucediendo actualmente. Y vean, hermanos, cómo se encendió el furor de Jehová en contra de Israel. Allá mismo en Números, cuando lo lean, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Ahí está la consecuencia, hermanos. Ahí está la consecuencia de coquetear con el mundo. Ahí está la consecuencia de dejar que el pecado, que ciertamente mora en nosotros, hermanos, porque estamos inclinados al pecado, nos deje, nos controle y que sigamos sirviendo al pecado en nuestra vida. Y quizás, hermanos, podemos entender ahora o podemos vislumbrar por qué nuestras convicciones tienen que ser transformadas. Jesucristo, hermanos, le dice a la iglesia de Pérgamo, conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ya lo decíamos hace un rato, hermanos. No está tan diferente, hermanos, el ambiente sociopolítico y todo lo que hay a nuestro alrededor de cómo estaba en aquel tiempo, hermanos. ¿Dónde moramos nosotros? Exactamente, hermanos, donde moraba la iglesia de Pérgamo. Moramos, hermanos, donde está el trono de Satanás. Y Satanás, hermanos, está esperando el momento de atacarnos. Ciertamente, probablemente lo esté haciendo de manera frontal ahí con las leyes que se están autorizando y todo. Pero Él está trabajando también, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Infiltrando todo lo que es el mundo, las costumbres del mundo, las prácticas del mundo, para distraernos de lo que debe de ser nuestro servicio a Dios, nuestras verdaderas convicciones en Cristo Jesús. Y no quiero que pensemos, hermanos, o bien podemos pensar como iglesia lo que está pasando o lo que nos está pasando, pero quizás sea más importante ver la vida de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde estamos permitiendo o hasta dónde estamos nosotros de manera personal, cada uno de nosotros coqueteando con las cosas del mundo? Siendo tibios en las cosas del Señor. Teniendo una relación cómoda con el mundo. No pasa nada, es poquito. No pasa nada si no voy al culto y me voy a este otro lugar. No pasa nada si no leo la Biblia y me la paso viendo en las redes sociales otras cosas. No pasa nada si una copita para socializar y después terminamos ebrios.
No pasa nada, una mentirita blanca, porque pues ahorita no puedo decir realmente la verdad. Una mentirita blanca, no pasa nada. Y así, hermanos, pensando en que no pasa nada, que es poquito lo que estamos aceptando del mundo, vamos dejando que nos abrace el mundo y nos volvemos hacia el mundo, en lugar de impactar al mundo con lo que Dios quiere. Soy de una familia cristiana, no pasa nada. Sé lo que dice la Biblia mucho mejor que los hermanos que van al templo. Me puedo permitir una pequeña distracción, no hay problema. ¿Para qué tantos golpes de pecho? ¿Para qué tanto tiempo en el templo? Hay cosas más importantes que hacer. A lo mejor así podríamos pensar, ¿verdad? O probablemente no lo decimos con nuestras palabras, pero sí con nuestros hechos. Nuestras convicciones, hermanos, están contaminadas, las nuestras, hermanos. Las convicciones propias de cada uno de nosotros están contaminadas con el pecado. Lo traemos arraigado. Y el pecado nos lleva al mundo, nos arrastra hacia el mundo. Eso es una realidad, hermanos. No lo podemos evitar. Estamos en el mundo y lo que nos rodea es el mundo. Nosotros solos no lo podemos evitar. Y regresando al pasaje que leímos en un principio, que ustedes a lo mejor van a decir, ¿y para qué leímos el pasaje de Pablo si ni lo ha utilizado? ¿Verdad? Regresando a ese pasaje, dice Pablo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otros versículos dice el apóstol Pablo, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. Ese era Pablo. ¿Qué convicciones creen que tenía Pablo, hermanos? Eran fuertes las convicciones de Pablo, hermanos. Tan fuertes que iba y conseguía cartas para poder matar a los cristianos, para poder perseguirlos, para poder acabar con la iglesia cristiana. Él tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios, pero no a la luz de Cristo. Y cumplía la ley, dice allí que era irreprensible en su actuar, se portaba bien. A eso lo llevaban sus convicciones, pero eran sus convicciones, no servían. ¿Qué pasó con Pablo, hermanos? ¿Qué sucedió con él? ¿Se acuerdan? Escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Ahí va Pablo, con sus convicciones fuertes a perseguir a la iglesia cristiana. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, dice, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No te va a salir nada bien, Pablo, le dice Jesucristo. Mientras estés pateando una cosa puntiaguda, cree que te vas a lastimar. ¿Quieres seguir así? Y vean lo que dice Pablo, lo que sucedió con Pablo. Él, Pablo, temblando y temeroso, algo sucedió en el corazón de Pablo, algo sucedió en la vida de Pablo en este momento cuando escucha esa voz que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hubo una transformación total, hermanos. Las convicciones de Pablo, todo esto que él había dicho antes, se fueron al suelo. Y después dijo,
Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime qué quieres, que ya no quiero hacer lo que yo consideraba que estaba bien. Mis convicciones se acabaron, lo tengo como pérdida. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Podrá alguien resistir a Jesús, hermanos? Cuando tenemos un encuentro con Jesús, ¿alguien podrá resistirse? No. Nadie, hermanos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No sé cómo está, hermanos, la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos. Cada uno de nosotros sabemos qué tanto estamos coqueteando con el mundo. Cada uno de nosotros sabemos qué tanto estamos comprometidos con nuestro Dios realmente. Cada uno de nosotros sabemos nuestras convicciones, qué tanto siguen dominando en nuestra vida, o si le hemos dicho a nuestro Dios: ¿qué quieres que yo haga, Señor? A la iglesia de Pérgamo, Jesucristo les dice: por tanto, arrepiéntete. Dice a la iglesia de Pérgamo: por tanto, arrepiéntete. Y ahora nos lo dice a cada uno de nosotros, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, ese Señor Jesucristo que paró en seco a Pablo y que lo hizo temblar, que le hizo tener miedo, y que Pablo terminó diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En este momento nos dice a nosotros: por tanto, arrepiéntete. ¿De qué tenemos que arrepentirnos, hermanos? Cada uno de nosotros sabemos. Cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestra vida realmente y de lo cual le tenemos que pedir perdón a nuestro Dios. Y decirle, como Pablo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Hace unas semanas alguien me decía: ¿qué va a pasar con Betel? Y yo le decía: va a pasar lo que Dios tiene preparado para Betel. Eso va a pasar con Betel. Y eso no nos debe de preocupar, porque Betel es iglesia de Dios y Dios la mantiene. Y yo le decía a esta persona: ¿qué va a pasar con cada uno de nosotros? Eso es lo que nos debe preocupar. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar en tu vida? ¿Qué va a pasar en mi vida? Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, después de ese encuentro que tuvo, hermanos. Jesucristo nos dice en este momento: por tanto, arrepiéntete. ¿Queremos arrepentirnos, hermanos, en este momento? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, sabe qué hay en su vida, hasta dónde hemos coqueteado con el mundo, hasta dónde nos hemos dejado llevar por el mundo. Solo cada uno de nosotros, nuestro Dios también lo sabe. Por eso en este día, en esta tarde, te está diciendo: arrepiéntete, transforma tus convicciones, ven a mí, ven a hacer mi voluntad. Dios Todopoderoso, gracias, gracias porque a la luz de tu palabra nos ayudas a entender que nuestras convicciones, manchadas por el pecado, contaminadas por el mundo, tienen que ser transformadas
Gracias porque nos das la oportunidad de hacerlo, Señor. Gracias porque podemos escuchar tu voz que nos dice, por tanto, arrepiéntete. Perdóname, Padre Santo, perdóname de todo aquello, Señor, que hay en mi vida todavía, Señor, y que no he rendido a ti, Padre. Ten misericordia de mí y ayúdame, Padre Santo. Necesito de ti, Señor. Yo solo no puedo, Padre Santo. Ayúdame para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.